Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me escuchen. El día de hoy voy a dar contestación a uno de los cuestionamientos que se me han formulado por parte de profesionistas de la licenciatura en Derecho. Principalmente son aquellas personas que se dedican a litigar en el nuevo sistema de justicia penal, que se trata precisamente de la pregunta en cuestión del procedimiento abreviado. He de decirles, queridos amigos, que el procedimiento abreviado se encuentra contemplado en el Código Nacional. El Código Nacional establece unos requisitos jurídicos de procedencia para este procedimiento abreviado. Primero, establece que tiene que ser una solicitud por parte del agente del Ministerio Público, que no exista oposición por parte de la víctima, que exista un consentimiento expreso por parte de la persona, del imputado, de llevar a cabo el procedimiento abreviado, renunciando así a llevar un juicio oral. Debe de existir la garantía de la reparación del daño y todos estos requisitos debe de verificarlos el juez. Bueno, esto es lo que señala el Código Nacional. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? ¿Qué nos dice la Suprema Corte de Justicia en las resoluciones de los amparos en revisión? Nos hacen diversos señalamientos, pero ninguno apegado a la realidad que se vive y que se vive de manera cotidiana dentro de los reclusorios. ¿Por qué llevar un procedimiento abreviado? La persona que está recluida tiene la intención de llevar un procedimiento abreviado, haya cometido o no el delito del cual es imputado. Y esto es así, queridos amigos, porque el estar interno en el reclusorio, lo único que la gente pretende es salir de ese lugar, por diversas cuestiones, por múltiples situaciones de manera muy concreta que se viven dentro de los penales, prefieren mejor llevar a cabo un procedimiento abreviado, aceptar la responsabilidad, aceptar los hechos y que se le juzgue con los medios de prueba o los datos de prueba existentes a este momento. Es importante señalar que el procedimiento abreviado se puede hacer desde una vez que se ha vinculado a proceso hasta antes de la apertura del juicio oral. Después no es posible, dice la Suprema Corte de Justicia, y antes del auto de vinculación tampoco resultaría lógico llevar un procedimiento abreviado. En ese sentido, entonces, tenemos que las personas que desean ir a un procedimiento abreviado tienen la esperanza de que ese procedimiento abreviado y esa pena que se les ofrezca sea tan buena que ellos puedan salir del penal. Y que si el delito del que se le está acusando tiene una penalidad muy grave, se vean beneficiados de alguna manera con la reducción de esa pena. El agente del Ministerio Público, que es quien debe de hacer la solicitud en la audiencia, es el que propone la reducción de la pena. Dice el Código Nacional que pudiera ser hasta de 1/3. El Ministerio Público, por lo regular, jamás otorga esa posibilidad de reducción para que una persona imputada pueda recobrar su libertad. En ese sentido, entonces tenemos que las verdaderas razones son el hecho de no estar viviendo en reclusión. ¿Y por qué razón no quieren vivir en reclusión y quieren aceptar una pena por un delito que las personas no han cometido? Esto es muy sencillo. Desde el momento mismo de la detención por parte de la autoridad, la persona que es señalada como probable responsable de la comisión de un delito empieza a sufrir primero por su detención y después por su reclusión. Y en el reclusorio todo el mundo sabemos que desde el inicio
de su ingreso, ellos tienen que dar un teléfono de personas de su familia a las cuales se les solicita una determinada cantidad de dinero, supuestamente para mantener cuidados a las personas que han ingresado. Esto es una amenaza que se les hace a los familiares para que den y depositen cantidades de dinero. Pero esto, queridos amigos, esto es el inicio. Porque después, de manera constante, se les está requiriendo cantidades diversas de dinero dentro del penal. ¿Por qué razón? Pues porque personas que controlan el penal facilitan una pantalla para que vean la televisión, pero esto no es gratuito. Tienen que hacer el pago. Tienen que hacer el pago, el alquiler de esa pantalla. Porque les facilitan que puedan escuchar música y les facilitan una bocina. Por esa bocina también deben de pagar diversa cantidad de dinero. Y además también les pueden facilitar videojuegos, que esos videojuegos tampoco son gratuitos, también tienen que pagar cantidades de dinero. Es decir, que es dinero, dinero, dinero y dinero que tienen que estar pagando constantemente. Esto no es voluntario, esto no es si quieren hacerlo, esto es de manera obligatoria. Les entregan la pantalla, les entregan la bocina y la escuchen o no la escuchen, ya se hacen deudores de esa renta de esos aparatos. Entonces, ellos, al interior del penal, no perciben ingresos. ¿Quién debe de pagar realmente esas cantidades de dinero? Pues los familiares que viven afuera. Los familiares que apoyan a la persona que se encuentra interna. Ellos son los que hacen los depósitos. ¿Cómo los hacen? ¿Cómo hacen esos depósitos? Los hacen en instituciones a unas cuentas bancarias. ¿Y de quién son esas cuentas bancarias? Esas cuentas bancarias pertenecen a personas determinadas. Y esas personas determinadas normalmente son familiares de las personas que controlan el penal o que controlan esos pagos dentro del penal. ¿Cuánto se debe de pagar? Varía de acuerdo con el penal, varía de acuerdo con las prestaciones o con las facilidades para poder tener una pantalla más grande, una pantalla más chica, una bocina más grande o música determinada para poder escuchar. Y los pagos son regularmente de manera semanal. Aparte de esto, también diversos pagos se tienen que hacer dentro del penal, como es la lista del diario que se tiene que cubrir. ¿Quién cobra esas listas? Las listas las cobran los custodios, las personas que están al servicio de cuidar, al servicio del cuidado de los reclusos. Ellos son los que cobran esas cantidades de dinero. Normalmente, ¿cuánto cobran? Normalmente cobran 5 o más pesos por la lista de manera diaria, y ese dinero no sabemos dónde va a parar. Y el demás dinero, pues tampoco lo sabemos. Sabemos que se depositan en cuentas bancarias. Los que se depositan en cuentas bancarias no sabemos qué destino tienen, a quién beneficia y a quién no. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales la gente que se encuentra interna quiere llegar a un procedimiento abreviado. Y cuando llega al procedimiento abreviado y su abogado, que debe de estar asistiendo, le dice que va a salir, por supuesto que acepta. Y acepta el pago de la reparación del daño y lo paga porque es un pago único y no estar de manera cotidiana, de manera semanal, haciendo pagos dentro del penal. Esa es una de las razones por las cuales las personas que se encuentran detenidas llevan a cabo el procedimiento abreviado. Y aparte de esto, ¿qué tenemos? Dentro del procedimiento abreviado podemos destacar cosas importantes. Y esas cosas importantes
pues son, por ejemplo, los actos de investigación que el Ministerio Público hace para acreditar la responsabilidad del imputado. Los actos de investigación que en ese lapso de tiempo concedido por el Código Nacional, que puede ser de 1 mes hasta 6 meses, entonces el Ministerio Público en ese lapso de tiempo concedido por el juez, que normalmente es 1 mes, tiene que hacer actos de investigación, y esos actos de investigación son la recabación de pruebas o de medios de prueba o datos de prueba, como quieran llamarles, al final de cuentas son pruebas. Entonces, esos medios son proporcionados por la gente del Ministerio Público para la audiencia intermedia. Para la audiencia intermedia hace descubrimiento probatorio y le tiene que entregar copia a la defensa para que esté en posibilidad de poder combatir o debatir las cuestiones por él investigadas. En ese orden de ideas, tenemos que de manera cotidiana el auto de vinculación a proceso por parte del juzgador normalmente se otorga nada más con la pura imputación por parte de la víctima. No se tiene ningún otro dato de prueba, ni medio de prueba, ni prueba, no se tiene ningún otro registro como para poder establecer que efectivamente puede ser responsable esta persona, la persona detenida. Y esos datos de prueba o esos medios de prueba o pruebas también deben de estar de manera especificadas en la acusación que se hace y llevarlas al procedimiento, llevarlas a la audiencia de intermedia y por supuesto al procedimiento abreviado. ¿Qué sucede cuando el Ministerio Público no hace actos de investigación? No se allega medios o datos o pruebas para poderlas ofrecer para ofrecerlas en la audiencia intermedia y que se puedan llevar al juicio. Pues normalmente no pasa nada. No pasa nada porque tal parece que los datos que ha proporcionado desde el inicio son suficientes para que la persona que va a juicio sea condenada. Cotidianamente, lo único que se tiene es la imputación, la declaración de los aprensores y algún otro dato que no tiene relación con los hechos, pero que es tomado en consideración por parte de él. ¿Por qué ir a un procedimiento abreviado cuando no existen las pruebas para una condena? Por miedo, no es otra cosa, por miedo a una sentencia mayor, porque saben, es de conocimiento general que por lo regular existan o no existan pruebas en el juicio oral, la gente es condenada. Y es condenada con penas altas. Ese es el temor. Ese es realmente el motivo por el cual la gente prefiere llevar un procedimiento abreviado. En México, esa es la forma como se llevan a cabo los juicios. Aún no existiendo los datos concretos para una condena, se condena. Y esto conlleva todavía situaciones más complicadas. Si una persona contrata a un abogado particular para que lleve su asunto y es condenado con una pena, en juicio oral es condenado con una pena mayor a 5 años, el abogado normalmente hace una apelación. La apelación no es un trámite que se lleve de manera rápida. Tarda mucho tiempo. Y lo que vemos es que normalmente tarda 5 o 6 meses.
para que la sala venga y nos diga que confirma la sentencia cuando no se realiza ningún análisis por parte del magistrado o magistrados de la sala penal. Entonces, obligan a esa misma persona que fue a juicio a hacer un amparo. ¿Y qué nos va a decir el amparo? El amparo, normalmente, como por regla general, es negado a la persona que lo solicita. Entonces tenemos que al final tiene una sentencia larga, tiene gastos dentro del penal, tienen gastos para hacer el pago al abogado y todo el tiempo que ha transcurrido, teniendo la esperanza de que ahora sí la apelación se hace justicia y en la que sigue se hace justicia, se ven frustradas esas esperanzas con las resoluciones de los magistrados de la sala o los del tribunal colegiado. Es así. Entonces, como en base a esas experiencias propias o ajenas, es como toman la determinación de aceptar un procedimiento abreviado y no importa que tengan una sentencia mayor de 5 años, el caso es no ir a un juicio donde saben que van a ser condenados, aún sin existencia de pruebas, aún sin existencia de los medios suficientes y que los jueces condenan porque es una regla general para ellos, es una orden recibida por parte del presidente del tribunal que deben de hacer condenas y más condenas. Existe para ellos ese razonamiento que deben de hacer para la valoración de las pruebas ya llegadas al proceso. Es un razonamiento que a todas luces no se hace y no se hace por acatamiento a las disposiciones del presidente del tribunal o por la incapacidad de la persona juzgadora, porque no tiene la capacidad para poder razonar los medios o las pruebas que se han aportado, que por lo regular nunca en todos los juicios son suficientes como para sustentar una condena. Entonces, estamos en presencia de una situación específica por la cual la gente prefiere ir a un procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado, lógicamente es tramitado tan rápido, ¿sí?, que en caso de que la gente haga la tramitación de un procedimiento abreviado, aún sin estar informado, aún sin haber platicado con su abogado, aún sin que el abogado esté consciente de que no va a poder salir porque la pena es mayor a 5 años, lo que recomiendan es procedimiento abreviado. Los abogados, por otro lado, prefieren aconsejar a su defenso que lleve a cabo, acepte el procedimiento abreviado y no ir a un juicio donde pudiera ser la pena mayor. Es así. Desgraciadamente así es. Desgraciadamente no se lleva a cabo un procedimiento abreviado con los razonamientos de los datos existentes hasta ese momento. Pero también el Código Nacional señala que la aceptación del procedimiento abreviado tiene que ser de manera específica, es decir, tiene que estar debidamente enterada la persona que lo va a aceptar, que en este caso es el imputado, de cómo se lleva el procedimiento y cuáles son las consecuencias que va a tener. Es decir, que si el imputado confía ciegamente en el abogado y el abogado no lo asesora o no le explica o él no entiende de manera clara cómo va a ser el proceso y cuál es la consecuencia del mismo, entonces estamos en una situación de no representatividad por parte del abogado para con el imputado. Es decir, no tiene una defensa adecuada. La presencia del abogado, la mera presencia del abogado, no es garantía de que se está llevando a cabo una adecuada defensa.
La adecuada defensa debe de ser de manera activa, de manera consciente e informada para con la persona, como para con el imputado. Esto es, que debe de tener comunicación. El juez debe de cerciorarse de que exista esa comunicación o de que haya existido esa comunicación entre el abogado y la persona imputada respecto a la información que debe de recibir del procedimiento abreviado y que sepa que efectivamente ha entendido cuál es el procedimiento abreviado y cuáles son las consecuencias para que no se encuentre en la situación de que después del procedimiento abreviado y después de haber recibido una pena quiera hacer apelación cuando sabemos que la apelación normalmente no prospera, normalmente no le beneficia, siempre confirma la resolución. Rara vez es cuando se hace la reposición, y esto cuando es notoria, es muy notorio la existencia de violaciones a derechos fundamentales. Pudiera por ahí hacerse, pero normalmente no es así, porque los magistrados consideran que es un acuerdo de voluntades que ellos respetan, teniendo como entendido que la persona que acepta el procedimiento abreviado es una persona que realmente estuvo informada, que realmente tuvo comunicación con su abogado y el abogado le hizo saber. ¿Qué sucede si no le hace saber y lo engaña? O le dice que tiene la posibilidad de salir cuando en la resolución él se da cuenta, el imputado se da cuenta de que no va a poder recobrar su libertad porque la pena excede de los 5 años. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. ¿Hay delitos que merecen una pena mayor de 5 años? Sí, por supuesto. Y hay delitos que son aquellos que merecen una pena menor a los 5 años también. ¿Qué es lo que motiva a la gente del Ministerio Público a hacer una consideración de una reducción que pudiera realmente beneficiar a una persona que se encuentra detenida? Refieren que por acuerdo del procurador, ellos tienen una base para poder hacer reducciones a las penas mínimas y que el imputado pueda llevar a cabo el procedimiento abreviado. ¿Por qué no hacen un tercio como lo refiere el artículo 202 del Código Nacional? ¿Por qué no hacen la reducción de un tercio desde el principio y nos evitamos ese tipo de situaciones complejas? Pues simple y sencillamente porque también ellos se encuentran en una imposibilidad de poder determinar de manera autónoma la reducción de las penas para el procedimiento abreviado. Existen reglas, existen acuerdos, como acuerdos del procurador, y entonces no son llevados de manera voluntaria para el Ministerio Público. Siendo así, entonces tenemos nuevamente que las reducciones de las penas que hace la gente del Ministerio Público normalmente son muy poquitas. Sin embargo, la gente, los imputados, la aceptan. Se lleva a cabo el procedimiento abreviado, el juez autoriza el procedimiento abreviado y el imputado dice que sí acepta, que sí renuncia al procedimiento oral, al juicio oral, que sí renuncia al juicio, que no lo quiere llevar, pero además acepta los hechos. Acepta los hechos y acepta ser sentenciado
con los medios de convicción que hasta ese momento se tienen. El juez de control, ¿qué tendría que hacer? Bueno, el juez de control entonces ya verificó que efectivamente ha sido bien informado por parte de su abogado, sabe cuáles son las consecuencias que pudiera haber en caso de aceptar el procedimiento abreviado. Entonces, lo que tiene que hacer prácticamente es una valoración. Es una valoración de los medios de convicción que existentes hasta ese momento. ¿Qué sucede si el juez recibe esos medios de convicción que se encuentran dentro de la acusación y que además también en esa acusación se hace narración de los hechos ocurridos en determinada fecha? ¿Qué sucede si el agente del Ministerio Público dice que existe un agravante de transeúnte y no acreditó con ningún medio de convicción? Hasta ese momento no aportó ningún medio de convicción para la demostración, para la comprobación y demostración de ese agravante. El juez tendría la obligación de tomar en cuenta esa cuestión en particular, ¿o no? ¿Qué sucede si el Ministerio Público en su acusación refiere que la denuncia se basó en la violencia moral y que la persona fue detenida con un arma, con un objeto, con apariencia de arma, pero que se trata de un juguete, porque el objeto es de plástico? ¿Qué sucede si el agente del Ministerio Público no hizo la investigación respecto del objeto? No determinó la existencia de huellas en el objeto de la persona imputada. No hizo la investigación necesaria para poder establecer esa relación entre el objeto y el sujeto. El juez tendría la obligación, entonces, de tomar en consideración esta falta de comprobación, o solo toma los datos existentes en la acusación y se olvida de lo demás, porque pudiera referir que como se encuentra en una situación donde es una pena consentida, donde es un acuerdo de voluntades por parte del agente del Ministerio Público que ofrece y el imputado que acepta, y entonces ya no tendría obligación para hacer el cumplimiento en esa valoración de los medios de convicción existentes. Ese es un tema importante, ese es un tema bastante bueno, porque entonces podemos establecer que aun cuando el juez de control no tiene la obligación de hacer una valoración como tal, la hace el juez que lleva un juicio oral, sí tiene la obligación de comprobar que los medios de convicción, que esos medios de convicción existentes hasta ese momento, sí pudieran llevar al imputado a una condena en el caso de que éste no aceptara el procedimiento abreviado y fuera a un juicio, que la condena sería por demás evidente. Eso sí tendría obligación de hacer. Si por consejo del abogado
el imputado acepta el procedimiento abreviado, pero no existen medios de convicción que puedan demostrar las agravantes, entonces pensaríamos que estamos en presencia de un delito no agravado por la no comprobación de las agravantes a las que nos hemos referido.